buenas y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de Armand Jean Duplessis. Ustedes dirán quién es. Bueno, pues es el cardenal Richelieu. Y lo decía porque hace poco estoy mencionando en este podcast porque vamos a hablar de Richelieu, no porque sea un santo ni nada de esto, sino porque fue una persona de la iglesia con mucho poder político. Y creo que esto es la introducción a por qué la separación de la iglesia y el Estado, etcétera. Y sobre todo para hablar de una persona que falleció el 4 de diciembre, hace poco, y fue recordado en Francia como un gran estadista incluso. La iglesia no lo recuerda con tan buena cara, en dependencia el pontificado que esté en ese momento, pero sobre todo porque muchos chicos de seminarios, universidades, que están, o de bachillerato, que piensan que el cardenal Richelieu solo se resume en eso de D'Artagnan y aquellos dibujos animados. Y bueno, vamos a hablar algunas cosas del cardenal Richelieu. Como bien decía, si vamos a hablar del cardenal Richelieu necesitamos tomos, porque hasta el asunto del collar estuvo este cardenal, que escaló a lo más alto, tenía incluso más poder que el rey. A la sombra, pero más poder que el rey, que era un rey primeramente casi niño, y diremos por qué. Él nació el 9 de septiembre en París, en 1585, murió igual en París el 4 de diciembre de 1642, fue cardenal, duque de Richelieu, duque de Fronsac y par de Francia. Ahora, ¿qué cosa es par de Francia? Muchos me han preguntado y bueno, yo quiero dejárselos en claro. En el principio del establecimiento de esta dignidad solo eran pares los familiares del rey. Eso lo se especifica en el Cantar de Roldán, que dice que hay 12 pares, pero todos esos 12 pares de los que habla el Cantar de Roldán eran sobrinos de Carlomagno. Tiempo después, los pares de Francia ya eran los señores feudales, vasallos directos de la corona de Francia, y se compone en 50 y 50% entre estas personas. 6 pares eran de la iglesia, los ponía el clero, y 6 pares eran laicos. Bueno, tenían un privilegio y era que no podían ser juzgados más que por la corte de pares. Vendría siendo un título parecido al de la grandeza de España que vino después. Eso sí, tenían la obligación de rendir homenaje o vasallaje al rey de Francia. Ya a partir del año 1180 se les concede el derecho a pertenecer al parlamento y se les permite asistir a la ceremonia de consagración. Richelieu, como bien he dicho, nació en 1585, era el cuarto de 5 hermanos y el tercer hijo varón. Su familia era de una nobleza bastante arraigada, como se decía en el castellano antiguo, de rancio abolengo, porque era de la nobleza de Pitou. Su padre, François de Plessis, que era señor de Richelieu, fue gran preboste de Francia. Su madre era Suzanne de la Porte, era hija de un abogado del Parlamento de París, un hombre con bastante influencia. Cuando Richelieu tiene 5 años, su padre muere en la Guerra de Religión de Francia. Bueno, ¿qué es la Guerra de Religión de Francia? Para hacerlo breve, pues estas guerras fueron entre católicos y calvinistas protestantes. Esos calvinistas protestantes es lo que se le llamaba hugonotes, que comenzó como una guerra religiosa, pero ya después se convierte en una guerra civil y podemos decir que se internacionalizó cuando se meten a la fuerza a Isabel I de Inglaterra, que como ustedes saben era la potencia protestante por excelencia. Bueno, morir el padre, la familia se queda muy mal económicamente y con 9 años a Richelieu lo envían al Colegio de Navarra y después ingresa en la Academia Pluvinel para seguir una formación militar. Y muchos piensan que es que Richelieu llega a la escena francesa como un hombre de iglesia. No. Estudiaba una carrera militar, gentilhombre, o sea, todo lo contrario a la iglesia. ¿Qué sucede? Que por cesión de Enrique III de Francia en el año 1584, el gran preboste, la familia Duplessis, tenían un obispado en Luzón. El último obispo de Luzón era tío abuelo de Richelieu, o en aquel momento le decían Richelieu, era Armand Jean. Y bueno, la ciudad contaba entonces con un obispo interino esperando que el hermano de Richelieu, Alphonse, ocupara
este puesto. Yo vi hace poco el sumo pontífice Francisco, Papa de Roma, había ordenado a algunos monjes como cardenales. Y les digo esto porque el que tenía que ocupar el lugar era Alphonse, el hermano de Richelieu. Pero dicen que Alphonse, entre tantas cositas que decían que era, que si no era, imagínense, lo que se puede sacar de la literatura y de la historia es que era un carácter extraño, que era un joven extraño. Bueno, pues este hermano rechaza convertirse en obispo de Luzón, pero no rechaza la iglesia, ingresa en un convento como cartujo. Ahora con Francisco ustedes vieron 2 monjes fueron ordenados cardenales, pero por lo general, tanto hoy como ayer, los obispos y los cardenales eran un título prácticamente político. Y Alphonse se dice que siempre fue un místico, un hombre reservado, y bueno, en su mejor lugar era el monasterio, y rechaza ser obispo de Luzón y entra como monje cartú. Entonces, a Richelieu, que estaba a esa hora ya en su preparación militar, por eso es que fue un gran estratega en todos los campos, lo llaman y le dicen: hey, mira, que tu hermano no quiere, te toca a ti. Y abandona la carrera militar que tanto él quería. También se agarran de que, mira, estás en la escuela militar, y padecía de unas fiebres que siempre fueron inexplicables. Incluso en su muerte no se sabía y deberían hacerse estudios, porque Richelieu siempre padecimiento, nunca se decía una gripe, está resfriado, no, siempre eran fiebres. Unas fiebres inexplicables. Y mientras estuvo en la academia militar era fiebre todo el tiempo, fiebre, hasta que dijeron: mira, esto es un llamado. Esto no es aquí donde tienes que estar. Por favor, toma el lugar de tu hermano. Ahora, no le fue difícil. No fue que tuvo una renuncia y asumió el cargo. No. Era un cambio brusco, pero un cambio que él no lo dudó. Dijo: pues para ahí voy. En 1606, Enrique IV nombra a Richelieu obispo de Luzón. ¿Qué pasa? Que Richelieu no tenía la mayoría de edad mínima requerida. ¿Y qué hacen? Bueno, pues vamos para Roma y que el Papa dé una dispensa. Se recibe la dispensa en abril de 1607 y Richelieu es consagrado obispo. Toma posesión efectiva de su diócesis en 1608 y ya decían que era el obispo más activo y más comprometido con las reformas propuestas en el Concilio de Trento, que se celebra entre 1545 y 1563, casi 20 años duró el concilio. El concilio lo que quería tratar era el problema de la reforma protestante. Lo que quería tratar el concilio era la cantidad de protestantes que había y los problemas que esto estaba trayendo entre el Sacro Imperio Romano Germánico, entre toda la parte donde estaba Lutero y la parte de los cristianos, los católicos, España, Francia. Bueno, la religión había llevado incluso ya a los reyes a decantarse en protestantes o católicos, y eso no traía un enfrentamiento como ideológico, traía también un enfrentamiento militar y político. El Concilio de Trento, yo les voy a decir los temas que trató. La sesión primera y segunda, que se celebran entre el 13 de diciembre de 1545 y el 7 de enero de 1546, trató las cuestiones preliminares y el orden del concilio, o sea, de qué iba a ir esto. Eso fue la primera y la segunda sesión. La tercera sesión es el 4 de febrero de 1546 y se reafirma el credo niceno-constantinopolitano. O sea, la iglesia no quiere cambiar el credo, que se había propuesto que se hicieran algunos cambios. No, se reafirma. La cuarta, el cuarto de los acuerdos, se celebra el 8 de abril de 1546. ¿Qué pasa en esta cuarta sesión y esta cuarta aprobación? Que se acepta, que es la aceptación de los libros sagrados y las tradiciones de los apóstoles. Entonces se declara tradición y las Sagradas Escrituras como las dos fuentes de la revelación. Ya esto no lo toma todo el mundo. Se decía, vamos a las Sagradas Escrituras, no a la tradición. La tradición es tradición. La realidad está en las Sagradas Escrituras. Pero bueno, la iglesia acuerda lo que se ha acordado hasta hoy, y es que la tradición, aunque no tenga nada que ver con las Sagradas Escrituras, pues la tradición y las Sagradas Escrituras son las fuentes de revelación. O sea, una tradición puede ser una revelación. Y esto no
no acabó de calar en los protestantes. Y es cierto que no debía de calar. Incluso Francisco hace poco dijo, es más lo que nos une que lo que nos separa. Realmente una tradición, señores, podrá ser muy bonita, pero no es una revelación. La revelación está en las Sagradas Escrituras. Entonces ahí la Vulgata se considera la traducción aceptada de la Biblia. Olvídense de otra Biblia, es la Vulgata la que se considera. En la quinta sesión, que se celebra el 17 de junio de 1546, se hace un decreto sobre el pecado original. La sexta sesión se celebra el 13 de enero de 1547, que es el decreto de la justificación, que lleva 16 capítulos. Es donde se reafirma el valor de la fe junto con el de las buenas obras. Recuerden que los protestantes iban todo por la fe. Bueno, por la iglesia dice, no, la fe y las buenas obras es la justificación. Estamos justificados por el valor de la fe junto con las buenas obras. Esto sí estuvo bastante bien. Y bueno, se diseñan los cánones sobre la justificación. Esa fue la sesión más importante de ese primer periodo. En la séptima sesión se celebra el 3 de marzo de 1547 y se revisan los cánones sobre los sacramentos, el canon sobre el sacramento del bautismo, el canon sobre el sacramento de la confirmación. Se reforma las pluralidades, las exenciones, los asuntos legales del clero. Esta no tuvo tanta importancia, más bien fue hablar de lo mismo. En la octava sesión, que se celebra el 11 de marzo de 1547, se acepta el traslado a Bolonia para huir de la peste. Esto es importante, sobre todo por muchos chicos que estudian medicina y le hablan de que se trasladan a Bolonia y por qué, bueno, y yo les explico. Había una peste y se decide entonces, y esto todo lo tenía que ver con la iglesia, porque había que cambiar incluso los lugares de reunión, todo, bueno, se aprueba. Hay que trasladarse a Bolonia. La peste ya está por todas partes. Bueno, pues Bolonia es la parte más segura. Esa fue la octava sesión. Vamos a reunirnos, vamos a salir para Bolonia para huir de la peste. La novena sesión se celebra el 21 de abril de 1547, ya en Bolonia. ¿Y qué es lo que se determina? Prorrogar la sesión. Se vuelve a abrir en la décima sesión. ¿Qué es lo que hace? Se reúnen el 2 de junio de 1547 en Bolonia también. Acuérdense que estaban huyendo de la peste. Ya no se puede hacer en Trento, se van para Bolonia. ¿Y qué es lo que se determina en ese tiempo? Pues prorrogar de nuevo la sesión. Era como el COVID hoy en día. Aquí no estamos seguros, vamos a sesionar en otro lugar. En ese lugar va a ser Bolonia. No podemos reunirnos porque hay cardenales que ya tienen la peste, están enfermos. Y hay obispos que tienen la peste, que ya están enfermos. Bueno, pues prorrogamos. Y después cuando vuelven a encontrarse, nosotros no pensamos que el COVID va a durar tanto tiempo. Bueno, no podemos, el otro está con COVID. Bueno, pues se vuelve a prorrogar. Eso fue hasta la décima. Hasta que llega un momento que se suspende el concilio por el Papa. Dice, bueno, se suspende y lo retomaremos cuando podamos. Como hemos tenido que hacer hoy. Por eso les decía, nada es extraño. Todo ya en la historia ha ocurrido 1000 veces. Lo único que se repite, pero no hay nada nuevo. La oncena sesión se celebra el 1 de mayo del 1551 y se acuerda continuar con el concilio. Recuerda que hubo como 4 papas metidos en este concilio, se morían, venía otro y entonces decían, bueno, ¿este va a seguirlo o no va a seguirlo? Sí, lo seguimos, lo prorrogamos porque, bueno. La sesión número 12 se celebra el 1 de septiembre de 1551 y que se pide otra prórroga. La 13 se celebra el 11 de octubre del 51. Se asumen algunos decretos y cánones sobre el sacramento de la Eucaristía y la reforma de la jurisdicción episcopal y la supervisión de los obispos. Y era determinar qué competencias, qué poder tenía, qué jurisdicción tenía un obispo. No solo geográfica, sino política, sacramental, etc. Esto hace que la iglesia gane mucho poder. En la 14 sesión, se celebra el 25 de noviembre de 1551, se examina doctrina y cánones sobre el sacramento de la penitencia y la extrema unción. La 15 se celebra el 25 de enero de 1552, no se toman decisiones. La 16 se celebra el 28 de abril de 1552, se acuerda suspender el concilio. Bueno, ahí se reúne y no pasa nada, pero bueno, se acuerda suspender el concilio. 10 años después se celebra entonces la sesión número 17, el 18 de enero de 1562, como bien les dije, 10 años después,
y que se acuerda reabrir el concilio. La sesión 18, el 26 de febrero de 1562, y ahí se habla de la necesidad de una lista de libros prohibidos. Ya imagínense. La 19, que es el 14 de mayo de 1562, se pide una prórroga y así mismo sucede con la sesión 20, que se celebra el 4 de junio de 1562, se vuelve a decir prórroga. La sesión 21 se celebra el 16 de julio de 1562, y ahí se investigan doctrina y cánones sobre la comunión. ¿Y qué pasaba con la comunión? ¿Es bajo una especie o bajo las dos especies? Bueno, la comunión bajo las dos especies y la comunión de los párvulos. Se reforma la ordenación, el sacerdocio y se aprueba la fundación de nuevas parroquias. Perdón. El 22, la sesión 22, se celebra el 17 de septiembre de 1562. Aquí se examina la doctrina acerca del santísimo sacrificio de la misa. Ahí se ve la Eucaristía, que se define ahí como dogmáticamente como un auténtico sacrificio expiatorio en el que el pan y el vino se transformaban en la carne y sangre auténticas de Cristo. Y se agrega la reforma de la moral del clero. Todo en el papel estaba muy lindo, pero en la práctica horrible. La administración de funciones religiosas y los requisitos para asumir cargos eclesiásticos. Se celebra la sesión 23, el 15 de julio de 1563, doctrinas y cánones sobre el sacramento de la ordenación, la jerarquía eclesiástica, la obligación de residencia, la regularización de los seminarios. Bueno, sigue en la 24, la 24 es el 11 de noviembre de 1563, es la doctrina sobre el sacramento del matrimonio y se reafirma la excelencia del celibato, se reforma el obispado y el orden y los cardenales. En la 25, que es entre el 3 y el 4 de diciembre de 1563, ya hay un decreto sobre el purgatorio, se reafirma la existencia del purgatorio, que después Benedicto XVI la quitó, y la veneración de los santos y las reliquias. Ya eso no era idolatría, era veneración de santos y reliquias. Reforman las órdenes monásticas, se suprime el concubinato los concubinatos eclesiásticos, se deja al Papa la tarea de elaborar una lista de libros prohibidos. Mire, nosotros no tenemos así una lista, que la haga el Papa él y nosotros la aceptamos. La elaboración de un catecismo y la revisión del breviario y del misal. Se discute también el problema de la Trinidad, la encarnación, eso era para atacar a los unitarios, y la profesión tridentina de fe. Y ahí termina el concilio. Les digo esto porque Richelieu en 1614 comienza a hacer sus primeras intrigas. Dicen que utilizó la simonía, el chantaje, etc. Y hace que los demás obispos lo nombren diputado a los estados generales. Pero Richelieu se gana esto porque él implementa en Francia el concilio de Trento, que nadie podía implantarlo por el problema que había con los protestantes. Y Richelieu lo hace de forma política, militar, de todas las formas, pero el caso es que se granjea entre los demás obispos un respeto y un temor. Bueno, los obispos no se mandan y dicen, bueno, sí. ¿Qué pasa? Al nombrar los diputados a los estados generales están en el parlamento. No en la cúpula del poder, pero sí en la toma de decisiones. Y Richelieu, que no era un hombre ingenuo, prepara un discurso. Se deshace en halagos, pero también demuestra sus dotes de estadista ante la reina María de Médicis. ¿Qué era María de Médicis? Pues la regente, porque su hijo Luis XIII era menor de edad. O sea, con quien había que hablar era con la reina madre. Y es a quien él se deshace en halagos y ella ve en él un hombre que podía ser utilizable. Ella cae rendida y lo pone de limosnero de la futura reina Ana de Austria, la esposa de Luis XIII. Bueno, eso fue en 1614. En 1616 es nombrado secretario de Estado para el Exterior y la Guerra y desempeña esto durante solo 5 meses, hasta que cae Concino Concini. ¿Quién era Concino Concini? Bueno, él era ministro real y era la mano derecha de María de Médicis. Ya les digo, María de Médicis era una mujer arrestada, como decimos nosotros hoy en día, era una mujer temeraria, porque tenía todo el poder de Francia. Entonces,
Luis XIII ya es mayor de edad, pero ella seguía mandando a través de Concini y a través de Richelieu. Pero ¿qué pasó? Que las políticas de María eran tan impopulares que comenzaron algunas rebeliones en Francia. Y Luis XIII, que habla con su halconero, personas que ya lo conocían, amigos reales, le dicen, mira, que las rebeliones no son por culpa del pueblo, las rebeliones son por las políticas que está haciendo tu madre y ya tú eres mayor de edad y no haces nada. Y claro, la cabeza visible de esas políticas era Concini. Y bueno, Luis XIII manda a que lo arresten y a matarlo en caso de que se negara a su arresto, y así fue. Matan a Concini, se niega a ser arrestado y lo matan. Entonces, María de Medici, ¿a quién busca? Por supuesto, se refugia en Richelieu. ¿Y qué pasa? Que todos se van arrestados y al exilio. María se va a Angulema y Richelieu al territorio papal de Aviñón. Eso es en 1618. En 1619, ya estando ausente Richelieu de la cercanía de la reina madre, María de Medici escapa por una ventana de su confinamiento en el castillo de Blois. ¿Y qué hace la reina madre? Pues dirige una rebelión entre varios aristócratas. El rey y el duque de Luynes piensan entonces en Richelieu para aconsejar prudentemente a la reina madre y que negocie con ella. Esto fue, la reina madre se le revela a su hijo. El hijo no quiere matar a la madre no quiere matar al hijo, pero quiere seguir gobernando. Y dicen, bueno, aquí el único que la conoce bien era Concini, pero Concini está muerto. Entonces, ¿a quién podemos buscar que no nos juegue en contra y a la vez que la pueda aplacar? Bueno, a Richelieu. Y toman a Richelieu, que ya no estaba en el entorno de la reina ni nada de esto, y le dicen, ¿usted cree? Claro que sí, por supuesto. Bueno, lo mandan a mediar. Esta mediación termina en el famoso Tratado de Angulema en 1620. ¿Qué traía el Tratado de Angulema? Bueno, garantizaba la libertad de María de Medici, por supuesto, que se derogara contra ella todo ese juicio, que no la investigaran, que no nada, como sucede hoy en día. No me investigan, no tengo nada, tengo inmunidad, es como un perdón. Y también se pone que ella, además de ya perdonarle todo, perteneciera al Consejo Real. O sea, ella dijo, bueno, me quitan todos los cargos, sigo estando en el gobierno, y también firma la paz con su hijo, que fue lo último que quedó. O sea, ella firmó todos los tratados y lo último, bueno, ¿quieres reconciliarte con tu hijo? Bueno, si quieres, perfecto, yo tengo la paz con él, no lo voy a matar ni a mí. Fíjense dónde tiene que mediar Richelieu. Ahora, muere el duque de Luynes en 1621 y Richelieu recupera rápido, pero rápido, su poder. Ya en ese año el rey le dice a Gregorio XV, papa, le dice que lo nombre cardenal. Y el 19 de abril de 1622 el papa accede. Y poco antes, el 16 de ese mismo mes, había sido nombrado primer ministro de Francia. O sea, lo nombran primer ministro de Francia y en el 19 de abril de 1622 cardenal. Cuando lo nombran miembro del Consejo Real el 29 de abril de 1624, comienza una maniobra contra el entonces principal ministro, que era Charles de la Vieuville. ¿Qué hace Richelieu? Arresta a Charles de la Vieuville por corrupción ese mismo año, en agosto, y deja a Richelieu la vía libre para ejercer de ministro principal. Francia atravesaba por muchas crisis, incluyendo otra revuelta de los hugonotes. Y quien responde a todo esto era el nuevo ministro cardenal, que además ya era consejero. Lo convierten en indispensable para el Estado, o sea, para el reino francés. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a partir del 29 de abril de 1624, Richelieu comienza a hacer todo lo que luego hizo por Francia. Obras buenas, obras no tan buenas, sobre todo la expansión de las colonias francesas en las Antillas, los reinos, o sea, los famosos territorios de ultramar francés que se conservan todavía. Todo eso se le debe a Richelieu, señores. O sea, Richelieu es un estadista que sigue
en la historia de Francia. Busquen todo lo que pasó, el asunto del collar, porque ya les digo, hablar de Richelieu ya llevamos 25 minutos y podría estar aquí horas. Pero bueno, vamos a su muerte. Muere, como bien les dije, el 4 de diciembre. Ya cuando se muere nadie lo quería. Era súper impopular entre los franceses, incluso entre la corte también ya no era bien visto. Pero bueno, conservó su poder hasta que se murió, ¿eh? ¿Qué deja antes de morir? Aquí es donde viene, siempre les doy a ustedes una notica amarilla, un puntito como decimos, del chisme, ¿verdad? Bueno, antes de morir, ¿qué es lo que hace? Les recomienda al rey que su sucesor fuese el cardenal Mazarino, que este es otro de que hay tela por donde cortar. Deja 20 millones de libras. El hombre más rico de Francia, de la historia de Francia, fue Richelieu. Y después, claro, Mazarino, es que lo sucede como cardenal, cogió más dinero que el mismo Richelieu. Después de Richelieu, el hombre más rico de Francia ha sido el cardenal Mazarino, un hombre peculiar. Ahora, en el testamento Richelieu le da 1 millón de libras al rey. 1 millón de libras que dicen que estaban malditas porque se murió pocos meses después. Y deja una casa muy confortable, 2 criados y abundante comida. ¿Para quién ustedes creen? Para sus gatos. Richelieu dejó para sus gatos una mansión, comida asegurada por una asignación económica millonaria y 2 personas que se iban a encargar del cuidado de esos felinos. Este fue el testamento de Richelieu. Muere el 4 de diciembre de 1642. El también cardenal Mazarino le sucedió en el cargo. Lo entierran de acuerdo con sus deseos en la capilla de la Sorbona en París. Aquí no queda la historia. El 5 de diciembre ya de 1793, la Revolución Francesa empiezan a saquear tumbas y saquean la tumba que estaba colocada en la capilla de la Sorbona, a pesar de que el arqueólogo Alexandre Lenoir dijo no hagan esto. Bueno, los atacantes, ustedes saben las revoluciones como son. Los atacantes exhuman el cuerpo del cardenal y a continuación lo degollaron, hicieron lo que hicieron con él. Querían arrojar el cuerpo de escena, pero fue situado en los sótanos de la Sorbona, donde habían hecho una especie de fosa común con los de varios miembros de la familia Richelieu, incluido el mariscal de Richelieu. Recuerden que venía de una familia noble. Ese cráneo de Richelieu lo toma un comerciante llamado Cheval de París y lo guarda como una reliquia, pero más bien como más bien como un trofeo de guerra de la revolución. Cuando termina la revolución del terror, que todas las revoluciones son un terror, pero bueno, terminado el terror y arrepentido, Cheval va y hace notas y con insistencia, como si lo atormentase el tener ese cráneo. Tome esto, se lo da al padre Beauchamp, quien a su vez en 1805 lo legó al padre Nicolas Armé. Esconden este cráneo en Saint-Brieuc y la reliquia vuelve a la Sorbona el 15 de diciembre de 1866 durante una ceremonia fúnebre. En 1896 el historiador Gabriel Hanotaux tomó el cráneo, lo examina una última vez y lo coloca en una caja sellada y cubierta con una capa de cemento en un lugar secreto cerca de la tumba. Vean un documental muy importante que es La tumba de Richelieu o el cuerpo del cardenal Richelieu, algo de esto, para aumentar. ¿Qué nos enseña Richelieu? Bueno, cuando les enseñamos a los chicos en el seminario, les decimos, miren el poder que puede alcanzar la iglesia y por qué es buena la separación entre la iglesia y el Estado. Richelieu nos recuerda cada vez que lo revisitamos, primero que fue un filósofo, un estadista, un hombre brillante para el bien y para el mal, un hombre que sacó a un niño, a Luis XIII, que era un niño, siempre lo fue, le sacó como decimos, las castañas del fuego, pero siempre que revisitemos Richelieu debemos ver el por qué es tan necesaria la separación iglesia-estado. Con esta pequeñita nota siempre del saber, y porque hablé hace poco de Richelieu con unos amigos, con unos chicos, pues a ustedes también les transmito lo que pude
Para que sepan quién fue Richelieu, no fue un hombre que nació en el seno de la iglesia, era un militar que pasó a esa parte de la historia. Que Dios les bendiga, hasta un próximo encuentro, espero les haya gustado esta intervención.